quisiera tener una palabra de oración y bajo el título Señales en los cielos, bajo el título Señales en los cielos, presentar la divina y poderosa palabra del Señor en esta mañana. Oremos. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, una vez más, esta señal robusta conforme a la fe se ha levantado. En ocasiones hemos visto cómo la distracción del enemigo ha querido desviar el mensaje, pero hoy con fe y confianza nos paramos detrás de este púlpito y a este santuario virtual, donde quiera esté llegando la señal, el poderoso nombre del Señor extienda bendición, traiga bálsamo, traiga esperanza y por la gracia del Señor al terminar esta programación quedemos todos bendecidos y agradecidos de parte del Señor. Bendice, Señor, tu palabra. Yo la voy a leer, yo la voy a proclamar y por tu gracia y tu misericordia alguien la seguirá escuchando. Alguien la va a aceptar y hoy alguien aceptará la invitación de entregar su corazón a Cristo. Bendice, Señor, a todos y todas las miembros y miembros de nuestra iglesia, desde el más chiquitito hasta el de mayor edad, donde quiera que estén, y a nuestros amigos y amigas que también se conforman a la distancia a unirse a esta hermosa congregación. Que tu palabra traiga paz donde quiera que ellos estén también, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús y la iglesia, donde quiera que esté, dice, amén, amén. Dígale al que está cerquita de usted, dígale claramente, prepárate para la bendición. Bienvenidos una vez más a esta programación especial. ¿Por qué es especial? Porque el sábado es especial. ¿Por qué es especial? Porque está usted en su casa, tranquilamente disfrutando de la palabra del Señor. Vamos directamente a uno de los capítulos más impresionantes que hay en la palabra del Señor. Y alguien ya me va a decir, pastor, hay muchos capítulos impresionantes, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a predicar todos en esta mañana? No, voy a predicar del poderoso capítulo número 24 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24, y voy a leer los primeros versículos, aunque vamos a dedicarnos a, en forma especial, retomar dos preciosos versículos que son el 32 y el 33 de ese capítulo, pero anhelo hoy leer para que nos demos cuenta lo que estamos viviendo en nuestros días. Claramente dice la palabra del Señor cuando Jesús salió del templo y se iba, así que Jesús asistía al templo. En el tiempo de Jesús no hubo esta situación, hubo otras, pero no hubo esta situación que nos lleva a nosotros conectarnos en esta mañana a través de la vía cibernética. Ese día Jesús había estado en el templo, salía del templo y se retiraba, se iba, se acercaban sus discípulos para mostrarle los edificios de aquel templo. Me imagino a Jesús caminando alrededor de este precioso cerro, el cerro aquí en Quín, donde se ha ubicado. Cuando usted nos vuelva a visitar, yo sueño el día cuando la puerta principal y todas las puertas externas y alternas del edificio, el santuario, se vuelvan a abrir. Alguien que diga amén en su cocina, donde esté, en la sala, junto a su linda familia, y nos volvamos a encontrar en el templo. Así que imagínese a Jesús caminando alrededor del templo. Varios de nosotros caminando con Jesús, cuando de repente Jesús entonces nos contesta y nos dice, ¿veis todo esto? Estoy en el verso número 2. De cierto os digo. Cuando Jesús dice eso es, apúntenlo, escríbanlo. Claramente esto va a ocurrir. De cierto os digo que no quedará
aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínense el impacto para nosotros que estamos al lado de Jesús, alrededor del estacionamiento, y Jesús nos conteste de esa forma. El capítulo 24, yo les digo, es un capítulo de intensas impresiones para aquellos que leemos y creemos en la palabra del Señor. El versículo número 3, Jesús empieza entonces a decir, y estando él sentado. Ahora Jesús aparentemente caminó, salió del templo y llegó ahora al monte de los olivos. Dice allí que llegando al monte de los olivos se sentó. Los discípulos entonces se acercaron aparte, diciéndole ahora a Jesús. Yo me imagino, ellos se quedaron pensando, si ahí hubiese ido el pastor Ibuado, el pastor Martínez, el pastor Fermín y este servidor entre los discípulos, más de uno de nosotros, yo conociendo el flamante y hermoso y cariñoso equipo pastoral que el Señor me ha puesto al lado, yo me imagino ahí ellos picando los ojos y mirándonos unos a los otros. Tal vez el pastor Fermín se hubiese quedado pensativo. Nosotros conocemos al pastor Fermín, él está pensativo, en ocasiones está pensando en su eterna y hermosa novia allá en Argentina, y en otras ocasiones está pensando en las preciosas y maravillosas cosas que lee en el libro sagrado. Y él se quedó ahí. ¿Escuchaste a Jesús? Y me imagino el pastor Gerardo diciéndole, tranquilo, Fermín, tranquilo. No. Jesús dijo que de este edificio no iba a quedar piedra sobre piedra. Este edificio apenas lleva una década y algunos años más establecido en el cerro, aquí en este hermoso pueblo de Quín. ¿Cómo es que se va a caer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué Jesús nos quiso decir? Me imagino el pastor Ibuado decir, tranquilos, más adelante. Y yo decirle al pastor Ibuado, no, hay que preguntarle a Jesús qué fue lo que quiso decir. ¿Qué fue lo que nos quiso decir cuando no iba a quedar piedra sobre piedra? Y ahí nosotros inquietos íbamos caminando cuando llegábamos entonces ahora al monte de los olivos. Los discípulos dice que se acercaron aparte y entonces fue el momento. Dinos, Jesús, dinos por favor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo me imagino, queridos, que el pensamiento que había entre los discípulos era, para que se caiga ese templo, para que no exista más el templo, algo grande tiene que haber llegado. No es simplemente como aquí en el estado de Texas, ustedes ven cómo camiones van llevando una casa en pedazos. No, Jesús no quiso decir que iban a mover el templo, lo iban a picar en pedazos, lo iban a montar en un camión y lo iban a mover a otro lugar. Jesús quiso decir algo más. Algo más Jesús quiso puntualizar cuando dijo que piedra sobre piedra no quedaría establecida, que lo que estamos viendo no va a ser más. Así que me imagino que más de uno dijo, Jesús está hablando entonces de su venida. Jesús está hablando del fin de los siglos. Jesús está hablando de cuando todo se acabe. Jesús está hablando de un cese y desista. Es una palabra dura que usan en las cortes cuando alguien tiene que detenerse, cuando una acción o alguna práctica necesita detenerse, un cese y desista. Así que en la mente de los discípulos, me imagino yo, Jesús quiso decir que va a haber un cese y un desista. El verso número 4 dice que Jesús respondió y les dijo, mirad, abran bien los ojos, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará. El pastor no está leyendo las noticias del día de hoy, ¿saben?
No son las noticias, no es un periódico del día de hoy lo que yo estoy leyendo. Hoy estoy leyendo la palabra del Señor, escrita en aquellos días, traída de forma inspirada, custodiada por el poderoso Espíritu de Dios hasta nuestros días, para que ahora nosotros leamos aquí que se oirán guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será, dice la palabra sagrada, principio de dolores. Entonces se entregarán en tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos con otros y unos a otros se aborrecerán. Ya no es distanciamiento social, es aborrecimiento. Las cosas evidentemente dentro del capítulo 24 del libro de Mateo va apretando la intensidad. Hoy quiero leerles a ustedes el verso 32 y 33. Aquí dice en el verso, como lo ven en la pantalla, verso 32 y 33, lo siguiente. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veréis todas estas cosas, sabed que está cercano, que está a las puertas. Interesante. En el tiempo de Jesús sí había PowerPoint. Esto es un PowerPoint. Jesús está diciendo, miren la higuera, observen la higuera. No soy agricultor, estoy más que seguro que al otro lado del lente hay uno que otro experto en estas circunstancias de sembrar, de cuidar la tierra, de estudiar. ¿Cuánto daría porque el pastor Alfredo Gaona estuviera a mi lado hoy, cederle el púlpito y con mucha alegría él lo tomaría, sonreiría y diría, Pastor Pagán, permítame hablarle de mi huerto. Alguien que cuida su huerto, que conoce, que sabe cuando esta hoja se asoma, cuando aquel tronco se ve de esta forma, cuando la tierra está lista para, alguien que conoce. Pero ahora Jesús, que fue quien hizo la higuera, que es el creador de cuanto existe en la naturaleza como nuestro segundo libro de misericordia y gracia, ahora Jesús está diciendo, observen la higuera, que no se les olvide cuando esta higuera aparece y florece. ¿Saben que esta foto que comparto con ustedes es una higuera? No me pregunten, no fui yo el que tomó la foto y tengo que confesarles que para mí es un árbol similar a quizás 10 más. Para mí es un tronco, tiene una hoja, pero evidentemente el que conoce sabe en qué punto se encuentra la higuera de esta foto. Jesús nos está diciendo, miren la higuera. Síganme, miren la higuera. Obsérvenla. Y dice allí, cuando vean, cuando se den cuenta, dice claramente en el verso número 32, aprendan de ella, que cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Fui a preguntarle a el comentario bíblico de nuestra iglesia y le dije, dime algo de este versículo. Y el comentario bíblico me dijo claramente que cuando aparece la hoja, oiga esto, de seguro, eso es lo que dice el comentario, no tenga duda, Jesús lo que está diciendo aquí es, de seguro el verano se acerca. Así que Jesús está diciendo ahora, vengan, observen, aprendan, que cuando la flor empieza a brotar, debo decir la hoja, empieza a brotar algo de seguro. Dígalo conmigo, de seguro. Algo definitivamente,
Algo sin duda, de cierto, Él lo dijo. Algo que va a ocurrir, va a ocurrir. ¿Y de qué se trata el contexto? Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, ahora no hojas, sino estas realidades. ¿Cuáles? Guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambre, dolor. Cuando todo esto ustedes lo estén viendo, desen cuenta que lo que viene, viene. Desen cuenta que el vendré otra vez que mencionó nuestro Señor Jesucristo en el poderoso Evangelio y nos dijo: no se turbe, eso viene. El vendré otra vez que Él pronunció se acerca. Interesante. Quiero compartir con ustedes lo que dice Tito capítulo 2, verso 13. Abran sus Biblias, por favor, en Tito capítulo 2, verso 13. Y comparto con ustedes, esperando aquella esperanza bienaventurada. Macario, 7 veces feliz, una felicidad plena. Y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. En otras palabras, queridos, cuando veamos estas cosas, noten bien, cuando veamos estas cosas, voy a leer otra vez el versículo. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Cuando nosotros veamos estas cosas, lo que viene es esto. Viene la esperanza bienaventurada. Así que una buena noticia que tengo en esta mañana es que sí estamos cerca. Sí estamos cerca de que los cielos nos den la señal definitiva de que cuando se arropen las nubes a un lado, se agrupen las nubes al otro, yo no sé, así es que sube a mi mente, y se vea entonces claramente el espléndido momento y evento del regreso del Maestro, nosotros por fin, como decíamos el sábado pasado, podremos decir: he aquí, ese es nuestro Dios, al quien tanto hemos esperado. Ahora nos ha tocado esperar. Pero ¿saben qué? Siéntanse bienaventurados. Yo así me siento, porque estamos avisados. Siéntanse bienaventurados, porque estamos informados. Aquí nada nos va a tomar por sorpresa, porque la hoja está saliendo. Mirad, aprended de la parábola. La hoja está saliendo. Las guerras existen. Los rumores de guerra existen. El coronavirus es parte de nuestro día de hoy. Pestes, enfermedades existen. Una de las verdades, y comparto con ustedes, más solemnes y aún más gloriosas reveladas en la Biblia, es la segunda venida de Cristo. Yo sé que en la Biblia encontramos maravillosas enseñanzas, como lo es el perdón. Eso es una maravillosa enseñanza. La bendición de saber que somos perdonados en Cristo Jesús. Pero no me tome a mal, pero ¿de qué vale que alguien nos perdone y nunca lo podamos ver y abrazar y agradecerle por el gran perdón? Así que al lado del perdón aparece la venida de Cristo. Una tremenda y hermosa enseñanza bíblica es la de que Cristo intercede por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Preciosa, poderosa doctrina. Pero no me tomen a mal. Imagínense vivir toda la vida sabiendo que hay alguien
que le he puesto toda mi confianza, que he depositado toda mi confianza en Él y que nunca lo podré ver. Pero al lado de ese sumo sacerdote que intercede por mí, hay un día cuando ese sumo sacerdote se mostrará a la tierra. Vendrá, dice la Biblia, a rescatarme, a sacarme de este lugar, porque Él ha prometido uno mejor. Por lo tanto, el poderoso principio del segundo regreso de Jesús a esta tierra lo declaramos la enseñanza y el dogma más hermoso que hay en todas las Escrituras. Agradecemos a Dios que nos prometió a cada uno de nosotros que iba a regresar. Le agradecemos porque la doctrina del segundo advenimiento es la verdadera llave de las sagradas Escrituras, como le muestro en la pantalla. Es la llave de las sagradas Escrituras. Esa es la que abre toda otra doctrina. Saber que el que nació va a regresar. Saber que el que murió va a regresar. Saber que el que resucitó va a regresar. Es la llave que abre toda preciosa doctrina. ¿Saben qué? De esa esperanza vivieron los patriarcas. De esa esperanza vivieron muchísimos otros personajes de la Biblia. Y hoy quiero mencionar a Job. Job no le fue bien. Cuando digo que no le fue bien es que las tribulaciones que vivió Job no fueron fáciles. Su familia lamentablemente quebró. Su salud quebró. Sus riquezas y todo su capital desapareció. Y en algún momento dado la tensión fue tan significante en la vida de Job que inclusive aún los que estaban al lado de él, me refiero a su señora esposa, le llegó a decir: ¿por qué no levantas una maldición? Te olvidas de ese Dios y finalmente te mueres. Me imagino que era que la esposa lo estaba viendo sufrir amarrado a su esperanza. Lo vio sufriendo amarrado a la convicción de que su Redentor estaba vivo. Y quizás a ella le molestó. Mira, mejor maldícelo. Mejor ríndete. No sigas pensando y confiando en eso que todos los que te vienen a ver aquí, como vinieron tus amigos, como te veo yo consumirte en tu propia carne. Tú estás amarrado a que hay una esperanza. Olvídate de esa esperanza. Maldice a tu Dios y muérete. Impresionante el momento. Pero Job se mantuvo aferrado en medio de aquellas circunstancias a aquella esperanza que provenía del que él sabía que estaba vivo. Cuando retomamos las palabras de las Sagradas Escrituras, dice: pues yo sé que vive mi Redentor, como comparto con ustedes en la pantalla. Yo sé que vive mi Redentor y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Aún desde mi carne he de ver a Dios, a quien yo tengo de ver por mí mismo. Y mis ojos le mirarán, y ya no como un extraño. Las condiciones de la vida de Job no lo hicieron renunciar de su confianza. No lo hicieron ni alejarse. Que se quedó solo, pero no solo, amarrado a una confianza de que Dios estaba a su lado. Si estos días nos hacen pensar en Job, días de mucha incertidumbre, días de muchas preguntas, días de mucho pensar a qué va a ocurrir, yo los invito a subir a los olivos. Y aquí hay una foto de los olivos. Hay que subir a los olivos hoy de forma genuina. Necesitamos subir a este lugar, como les muestro en la pantalla. A un lugar donde Jesús le hizo saber
a un lugar donde Jesús le hizo saber a sus discípulos una gran verdad. Ahí lo ven. Y gracias a Dios que podemos retomar las palabras que Jesús pronunció en ese lugar. La promesa que hizo el Salvador, la clara promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos de que volvería a aquellos discípulos, les aclaró que el porvenir de aquellos discípulos estaba en buenas manos. Ustedes se imaginan, ahora el escenario de los Olivos, una tremenda escena allí. Quítele la esperanza a ese lugar. Nos íbamos a quedar con un momento muy crítico. Pero qué bueno que Jesús allí dijo, tranquilos, y les mencionó y les quiso poner. En cada uno de ellos le dijo, llenó sus corazones. Él lo hizo. Llenó sus corazones de una alegría y de una esperanza que las penas no podían apagar, ni las pruebas podían disminuir. Y ahora yo quiero hacer un alto. El peor de los escenarios en medio de todas estas circunstancias es que a un ser querido se le diagnostique en estos días con esta terrible enfermedad. Lo primero que va a pasar, queridos hermanos y amigos, es el aislamiento inmediato. Leía una noticia ayer donde un profesional de la salud en la ciudad de Nueva York decía, si algo es triste, no es tan solo las circunstancias de la enfermedad. Si algo es triste, es que siguen muriendo seres humanos solos, sin sus familiares. Los momentos difíciles se están viviendo a solas. Aquel día, si Jesús no hubiese dicho que iba a regresar, nosotros hoy no tuviéramos la esperanza que tenemos. Y a pesar de que las cosas se están poniendo difíciles, no tan solo con la triste sentencia de todo este virus que no tiene al día de hoy una cura, sino que los días se siguen poniendo difíciles con guerras, enfermedades, dificultades. Y si hay algo que causaría bastante agobio es pasar estos días sin esperanza. Pero tú y yo la tenemos, porque Jesús hizo provisión. Al momento que le dijo eso a los discípulos, le dijo, miren, los días van a ser días duros, los días van a ser días difíciles, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los días van a ser días duros, van a ser días difíciles, pero tranquilos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Los días van a ser días difíciles, van a ser días duros, pero si algo sucede, tranquilos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los días difíciles serán días duros, pero mi palabra dice que serán días que por amor a los escogidos, el Señor apresurará el reloj, apresurará el calendario, porque aunque los días sean difíciles, contamos con esperanza. Y Job la tuvo. Job la tuvo en forma especial. Él confió y dijo, yo sé que mi Redentor está vivo y yo sé que lo voy a ver. ¿Cuándo dijo eso ese hombre? En las peores circunstancias de su vida. Es fácil decir, yo voy a ver a Jesús cuando hay trabajo. Voy a tener un mejor trabajo. Yo voy a tener una casa, una mansión, un lugar diferente porque tenemos una casa. Y vemos la casa y pensamos en una mejor. Y vemos el sueldo, el trabajo, el pago de nuestras labores. Y decimos, nos va a ir mejor, nos va a ir tan bien. Como dijo un predicador,
que el oro va a estar bajo nuestros pies. Ahora la gente se mata por el oro. Cuide el oro. Y esa típica ilustración, que evidentemente no la creemos, porque dice que un hombre llegó al cielo. Y evidentemente ya ahí sabemos que es una ilustración. Llegó al cielo con 2 maletas muy pesadas, y cuando el ángel guardián le preguntó por qué llegó aquí con maletas, él dijo, no, aquí están todas mis riquezas, todo el oro que ha acumulado en la tierra. Así que lo que el ángel guardián dijo, tengo que preguntarle a mi supervisor si usted puede entrar, dice la ilustración. Recuerden, si usted puede entrar con estas maletas aquí al reino de los cielos. Así que el ángel se abandonó su puesto, fue a la oficina central, habló con el supervisor que estaba a cargo de la guardia en los portones principales y le dijo, ahí hay un hombre que llegó con 2 maletas pesadas. Y bueno, dijo el supervisor, ¿y qué trae en la maleta? Trae brea, concreto. Eso es lo que trae aquí al cielo. Y la ilustración ahora me hizo a mí pensar. Lo que eran las riquezas, lo que era lo más valioso para este hombre en la tierra, en el reino de los cielos, es concreto. Es donde vamos a pisar, porque hay calles de oro y tendremos un precioso río de cristal. A veces pensamos cuando las cosas van bien que se van a poner mejor. Pero ahora nosotros necesitamos que entender que el Señor sí está a las puertas. Y no me quiero ir sin leer Apocalipsis capítulo 22, verso 21. La historia de esperanza llega hasta el final de la sagrada palabra del Señor. Tanto así que en este poderoso versículo 20 y 21 del último capítulo de la Biblia dice, el que da testimonio de estas cosas, ciertamente dice, vengo en breve. ¿Quién alaba el nombre del Señor por eso? Vengo en breve. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Al concluir en esta ocasión, lo invito a amarrarse de la única esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Lo invito a aferrarse, no importa las circunstancias, en la fe de que Cristo está a las puertas y que todo lo que anuncia, no anuncia que viene un verano, anuncia que viene Rey de Reyes y Señor de Señores. Que pronto le veremos como cantamos en nuestro himno. Que pronto le abrazaremos sin ningún distanciamiento social. Que pronto viviremos con Él para siempre.